El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Vamos a conversar el día de hoy. Invito a nuestros amigos oyentes a poner atención realmente porque es un tema muy recurrente que de manera permanente en este informativo estamos planteando. Hablar de derecho, hablar de justicia. ¿Por qué la justicia todavía, de acuerdo a la opinión de algunos analistas, está pendiente de cumplir sus obligaciones, su responsabilidad? Vamos a conversar con el doctor Jesse Monroy, ex integrante del bufet del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, docente desde el año 2003 de la Escuela Judicial adscrita a la Función Judicial, actualmente catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ecotec, para conversar sobre varios temas relacionados con el Estado de Derecho, del derecho aquí en el Ecuador. Y para comenzar, doctor Jesse Monroy, le planteo la situación que vivimos el día de hoy, en estos días, mejor dicho, ya entrando en la etapa final para la elección del fiscal general de la Nación. Una primera experiencia pública del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Preguntarle por qué se ha complicado, qué nos falta a los ecuatorianos, falta de experiencia, falta de una política de altura, error de los reglamentos de selección, injerencia política externa de otros poderes del Estado en este organismo. ¿Qué mismo es lo que pasa de acuerdo a su diagnóstico, doctor Jesse Monroy? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Yo creo que más allá de intereses, que siempre los hay en este tipo de elecciones, los ecuatorianos nos hemos acostumbrado en mala hora a tener una especie de luchas intestinas, luchas que en ocasiones son llevadas al plano personal, no importando honor, no importando dignidad de las personas. Y es lamentable que se dé este tipo de confrontaciones, porque este tipo de concursos deberían revestir una alta seriedad, deberían ser totalmente transparentes. No digo que este no lo sea, no me consta, simplemente lo que la prensa, los medios de comunicación ha informado, los puntos de vista de los candidatos. Pero hace falta tratar las cosas mesuradamente, con madurez, con sensatez, mediante un diálogo civilizado. Este concurso ha sido cuestionado desde el principio hasta ahora. Muchos se han quejado de falta de idoneidad, por ejemplo, de los integrantes de la Comisión Ciudadana. Los de la Comisión Ciudadana han manifestado falta de idoneidad también de algunos candidatos. Algunos inconformes con los resultados se han retirado. Otros todavía siguen en la lucha, pero con impugnaciones. Impugnaciones que esperamos correspondan a casos de estricto derecho, no a revanchismos, no a cuestiones personales, que sería lamentable, tratándose de elegir al fiscal general del Estado, al representante de la vindicta pública y a quien debe hacer justicia. Pero esperemos que en esta fase final prime sobre los intereses personales, partidistas, políticos, que deben existir, la capacidad de quien debe dirigir los destinos de la Fiscalía General del Estado. Doctor Jesse Monroy, la sociedad reacciona a los estímulos, es decir, en esto que qué es primero, si la gallina o el huevo. ¿Quién tiene que comenzar a cambiar esa cultura de confrontación? Cuando en algún instante hemos escuchado desde las altas esferas del gobierno que dialogar es claudicar, porque estamos en una etapa de cambio o cambio de épocas, con una nueva constitución, ricos, pobres, etcétera. Es decir, estos planteamientos. ¿Cree usted, doctor Jesse Monroy, que sí es necesario este debate de raíces para ver si de allí sacamos algo de provecho? A los ecuatorianos nos falta mesura, sigo insistiendo en que nos falta madurez para saber aceptar o saber corregir las cosas en que estamos equivocados, sin que esto signifique una crítica al presidente de la República, pero creo que en estos momentos duros, difíciles que vivimos,
necesitamos un estadista, no un presidente, un estadista que vaya a unificar a los ecuatorianos que están con él, a los que no están con él, a los pelucones, a los no pelucones, a los que critican al presidente, a los que no critican al presidente. Necesitamos unidad. Es lamentable que un país tan pequeño como el nuestro se encuentre fraccionado, tenga luchas intestinas, exista la posibilidad de algún tipo de interferencia de una función del Estado en otras funciones del Estado, de que tengamos conflicto entre medios de comunicación y administradores de justicia, por ejemplo, pero es necesario. Yo considero fundamental, considero necesario. Y al respecto les quiero traer a colación una anécdota. Siendo presidente de la República Galo Plaza Lazo, quien era encarnizadamente atacado por la oposición, él compraba el periódico de la oposición todas las veces que salía, y este periódico llegó a quedarse sin financiamiento. Se enteró de ese asunto el presidente Galo Plaza e inmediatamente mandó los recursos a este periódico para que siga funcionando, y dijo textualmente: estos, aunque no me guste, me dicen las verdades. En cambio, a los que estaban alrededor, ustedes me adulan y no me dicen nada de lo que debo corregir o cambiar. Un ejemplo claro de lo que es la democracia y la tolerancia que debe existir cuando se ejerce funciones públicas. Usted ha puesto un gran ejemplo precisamente utilizado aquí en este informativo, de una época en donde se respetó las libertades y en donde hubo más producción, más desarrollo en el Ecuador, en donde por primera vez, y fue el único de los 5 mandatos, inclusive el presidente José María Velasco Ibarra cumplió los años para los que fue elegido. Es decir, es una época que deberíamos tomarla como reflejo, y muy bien, y le agradezco que lo haya planteado, porque eso nos da referencia de que Ecuador, a pesar de los pesos que tenemos, inclusive ancestrales, de la falta de conducta, de diálogo, sí se puede. Tenemos también a Orlando, doctor Jesse Monroy, que le va a plantear sus inquietudes. Me hacía recordar el doctor Monroy otra anécdota que también se cuenta del presidente Galo Plaza, que tuvo una manifestación frente al palacio de unos estudiantes de uno de los colegios en Quito, y él salió del colegio Mejía, y él salió al balcón y una rechifla tremenda, obviamente, de los estudiantes. Y como los vio que se quedaron allí mucho tiempo, ordenó que les lleven cola y sándwiches para aquellos estudiantes, para que, si querían mantenerse más tiempo en la protesta, permanezcan en ella. Signos de tolerancia que lamentablemente se han perdido en el transcurso del tiempo en nuestro país, y que estas anécdotas caben recordarlas para la ciudadanía que nos escucha. Doctor, en el tema de la visión que debe tener un gobernante con pensamiento de estadista, sin duda que está el respeto a la institucionalidad del país, es decir, el respeto a las instituciones que son el poder del Estado. Antes 3, ahora 5. Pero en esas 5 instituciones que son la base ahora del Estado ecuatoriano está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿En qué medida este Consejo puede delegar a un Consejo de Selección Ciudadana la selección de una altísima autoridad como el fiscal general? Y es más, esta Comisión de Selección Ciudadana puede tener mayor peso que el propio poder que significa el 5º poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, cuando éste, al revisar algunos documentos, ve que hay una inconformidad dicha ya por algunos participantes de esta selección, ¿verdad?, pero que no puede hacer absolutamente nada frente a la resolución de estos ciudadanos que no sé a quiénes representan. Bueno, lo que se busca a través del Consejo de Participación Ciudadana es precisamente la participación de la ciudadanía. Y la Constitución que nos rige actualmente, en su artículo 209, prevé la designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de comisiones ciudadanas de selección, en las que estarán representantes de las funciones del Estado, las que llevarán a cabo el concurso público de méritos de oposición, de postulación, de veeduría y derecho de impugnación ciudadana. Es precisamente partiendo de este mandato constitucional que se designó la Comisión Ciudadana,
que me parece la preside el señor Ulvio Guadalupe, para que se designe al fiscal general del Estado. Pero ¿en qué medida hay una absoluta transparencia durante todo el proceso, dejando de lado las críticas que los propios participantes han hecho, cuando el presidente de la República en sus cadenas sabatinas de alguna forma ha dado una orientación de quién debe ganar ese concurso y ha de alguna forma también colocado una coraza para quien se dice que es el candidato oficial, indicando que ha ganado prácticamente por los 8 costados? Aunque existe libertad de expresión, esa libertad de expresión también coloca a los gobernantes en una tarea difícil, pero necesaria de ejercicio democrático: no interferir en las demás funciones del Estado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el día de mañana los jueces que han sido duramente cuestionados, en unos casos válidos, en otros no, porque no se los puede meter en el mismo saquillo a todos, le dicen: vea, presidente, nosotros estamos en desacuerdo de que siga tal o cual ministro de Estado y nosotros queremos que vaya tal o cual persona? Sería un claro... una violación. Una clara violación, una clara intromisión de una función del Estado en otra función del Estado. Desde la época de Montesquieu se habla de la separación de poderes, de la independencia de las distintas funciones del Estado. Yo quiero recordar aquí también una frase del doctor José María Velasco Ibarra, cuando un periodista le decía: usted es el primer ciudadano de la República. No, señor, yo no soy el primer ciudadano de la República, yo soy el primer servidor de la República. Ejemplos de modestia, pese a la personalidad histriónica, difícil a veces de comprender, del doctor José María Velasco Ibarra, pero respetuosa en el ejercicio de sus funciones, de las otras funciones del Estado. Doctor Jesse Monroy, dentro de la sociedad, hablemos del papel del derecho. El papel del derecho es obvio. Nosotros acá, los ecuatorianos, hemos decidido ser ecuatorianos. Para eso necesitamos tener un Estado, y el Estado necesita tener sus leyes o dictar las leyes para la organización social, el respeto de unos a otros, etcétera, etcétera. Uno de sus principios es que ninguna persona, incluido el presidente de la República, puede estar sobre el derecho. El derecho está, o las leyes están sobre las personas. Usted, como docente de la Escuela Judicial, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ecotec, en el instante que está usted entregando estos conocimientos a los abogados, a los empleados judiciales, hasta llegar, obviamente, algún día a la ciudadanía, ¿cómo ve el futuro del derecho en el Ecuador, aparte de estos problemas que actualmente debe superar, vivir, falta de presupuesto, la reestructuración ahora de la justicia cuando se van a nombrar a los jueces? Pero mirando hacia futuro, de alguna manera, el Ecuador va a superar algún día el irrespeto a la Constitución, el irrespeto a las leyes, inclusive del ciudadano de a pie que irrespeta hasta las normas, hasta éticas, y por allí hay unas normas hasta de urbanidad. Doctor. Hablemos de que hay construcciones culturales que pueden ser modificadas. Los ecuatorianos, en un gran porcentaje, no digo todos, tenemos una cultura de irrespeto hacia la norma jurídica. Si, por ejemplo, ocurre un accidente de tránsito, se trata de llegar a un acuerdo, pero acuerdo que en ocasiones, creo que es entendible lo que quiero decir, se lo busca de otra manera. Si nos vamos a Estados Unidos, ocurre de que el conductor que causó el accidente se queda allí tratando de auxiliar a la persona que le causó ese daño, se compromete con el agente policial hasta lograr de que se indemnice a esa persona, de que se recupere, de que pueda trabajar, y es un compromiso que se lo vigila permanentemente. Esa es una parte que nosotros debemos cambiar. Doctora Rosemena Monroy, algunas veces legislador, expresidente de la República, con quien tuve la oportunidad de trabajar, manifestaba alguna ocasión: las leyes están bien hechas en papel lucen muy bonitas, con buenas presentaciones, algunas ocasiones con imprecisiones gramaticales, pero están allí.
Pero la corrupción no está en las leyes, sino en las personas encargadas, por un lado, de cumplir y por el otro lado, de hacerlas cumplir. Esa cultura jurídica es la que debe cambiar y esa es la que incentivamos a que se cambie con los estudiantes de Derecho. Vayamos más allá. ¿Qué pasa con nuestros abogados de vieja guardia? Han sido formados en la cultura litigante. Yo litigo, yo peleo hasta el último, no acepto ninguna clase de arreglo, ninguna clase de transacción. Esa mentalidad debe cambiar. El derecho debe ser un medio eficaz, no solamente para dar a cada uno lo que corresponde, sino también para lograr un entendimiento, lograr diálogo y sobre todo que las partes no salgan lastimadas o enemistadas después de cada proceso judicial. Usted ha tocado otro tema álgido y difícil. Si bien no se han publicado los resultados de la consulta popular, hay algunas impugnaciones que parece que han sido resueltas ya, pero también se puede impugnar aún los resultados nacionales cuando estos sean proclamados. Hay una clara visión de lo que se tiene que hacer. Respecto a las preguntas que tienen relación con la Administración de Justicia, que son la pregunta 4 y la pregunta 5 acerca del Consejo de Transición y acerca de la composición del nuevo Consejo de la Judicatura, más de un 44% de ciudadanos se ha pronunciado en contra. Pero estos ciudadanos que se han pronunciado en contra no es que no quiere que se cambie nada de la Administración de Justicia, hablemos claro. Se oponen a que se meta la mano en la justicia, en el sentido de intervenir a la justicia, en el sentido de que diga el Ejecutivo, yo pongo a los jueces, en el sentido de que el Ejecutivo diga, se van todos, que sería un craso error. Todo extremismo es negativo, no hacer nada es negativo. Y llegar a extremos de sacar a todo el mundo también es negativo. Conocemos casos de muchos jueces que son, aparte de operadores de justicia, maestros universitarios, han ocupado otros cargos, honran a la Administración de Justicia. Y hay otros que evidentemente tienen que irse. Pero sacar a todos me parece criminal, por no decir otra cosa. La experiencia es algo que no se improvisa. Formar un juez es una tarea que no se hace de la noche a la mañana. Se necesita años de experiencia, años de capacitación, años de observar en el día a día si las normas que se aplican son las adecuadas o no, si se puede proponer cambios o no. Además, con la nueva Constitución, que es la única que incluye, por ejemplo, y dice, el Ecuador es un Estado de derechos. No hay otra constitución, al menos yo no he leído una constitución que diga que tal país es un Estado de derechos, lo cual es importante. Consagra además, por ejemplo, el summa causae, conceptos andinos que también lo recoge la Constitución boliviana. Obliga al juez a tener una preparación mayor aún, alejada del derecho positivo, de que se debe aplicar a letra muerta lo que la ley dice. El juez es creador de derechos. El juez puede irse, como dice Pietro Sanchís, un tratadista español, contra la ley e incluso más allá de la ley en su labor de juez constitucional. Pero ¿cuándo se va más allá de la ley? Porque alguien de pronto puede decir, vea, usted está equivocado, está cometiendo prevaricato. Cuando crea derechos, y esa creación de derechos se puede contrastar con la norma que está vigente, cuando se supera esa eficacia. Por ejemplo, hablemos del derecho a la resistencia. Es un derecho viejo, pero para nuestro país es nuevo. Entonces toca irlo implementando. ¿Qué significa esto de la resistencia? Yo como ciudadano o un grupo de ciudadanos nos resistimos ante un eventual abuso de algún poder público. Hablemos de un acto emanado de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la propia función judicial, cuando viole o conculque derechos. Entonces, los jueces, los abogados, todos, viejos y jóvenes, necesitan prepararse para aceptar el reto que impone esta nueva Constitución del Estado Social de Derechos. Perdón la interrupción y permítame, abogado Monroy. Ha habido el caso de que se conoce que jueces, sabiendo que el delincuente ha asaltado a una persona
¿verdad? Pero que no encuentra el delito o el justificativo del delito, porque el objeto mismo no lo hay allí, lo deja en libertad. Pero en cambio, ancianos, abuelos, que porque el hijo no cumplió con la manutención que tenían que entregarle al nieto, los mandan a la cárcel. ¿Eso es lo que garantiza, se pregunta el ecuatoriano de a pie, esta Constitución? El dejar en libertad a un delincuente y meter a la cárcel a abuelos porque el hijo dejó de cumplir con la pensión alimenticia para el hijo o para el nieto de estos señores. Bueno, nos encontramos con dos casos diferentes. El uno en el ámbito de la justicia penal y el otro en el ámbito del derecho de familia, niñez y adolescencia. La sustitución de medidas procede solamente cuando los delitos por los cuales son acusados los ciudadanos son sancionados con prisión. Hablemos de un robo simple, de lesiones que no, por supuesto que no sean objeto de conocimiento de comisaría. En esos casos procede la sustitución de la medida, pero cuando nos encontramos con un delito de asesinato, con un delito de violación, por ejemplo, en esos casos no procede la sustitución de la prisión preventiva, porque son delitos sancionados con reclusión. Ya. Para que el ciudadano común comprenda, los delitos menos graves son susceptibles de ser sustituidos por medidas que no afecten la libertad del ciudadano, pero que permitan su inmediación en el proceso. Por ejemplo, se les ordena de que se presenten cada 15 días en el juzgado, que den sus datos domiciliarios, dirección de trabajo, donde se los pueda ubicar. Se les prohíbe la salida del país, pero se garantiza también su derecho a que siga desarrollando su labor productiva. Pero en otros casos no procede, y de plano tiene que ser rechazado cualquier petición en ese sentido. En el otro caso, creo yo que hay una mala aplicación de la ley respecto a los ancianos que tienen que asumir su responsabilidad frente a la ausencia, a la incapacidad, a algún impedimento legal que tengan sus hijos. La ley manda a que se siga un orden. En primer lugar, son los padres los principales obligados de proveer alimentos a sus hijos. En caso de ausencia, de pronto esa persona se fue al exterior, no se lo puede localizar, está muerta, tiene algún tipo de discapacidad que no le permita, esto es lo fundamental, que no le permita subsistir. Yo conozco el caso de un señor que vende lotería, que tiene parálisis de un lado de un brazo, que tiene cojera, pero, como le digo, vende boletos de lotería, vende papel higiénico, vende pasta, vende cepillos, vende todo lo que pueda. En ese caso tiene que él cumplir de acuerdo a sus posibilidades con su obligación. Pero hay casos de personas que están totalmente discapacitadas que no pueden cumplir. Hay otros que se encuentran impedidos porque están privados de su libertad, cumpliendo alguna sentencia condenatoria. Y el otro caso que prevé la ley es la escasez de recursos económicos. Esa escasez de recursos económicos tiene que ser por debajo del salario básico unificado. Son circunstancias que deben analizarse minuciosa y detenidamente por los jueces. De allí se llama a los tíos, pero no solamente debe ser tíos de un lado. Es decir, bueno, son los hermanos del papá los que tienen que pagar. Es decir, de toda la familia. Doctor, con todo respeto, yo creo que este tema es muy puntual y aprovechando su experiencia y sobre todo su capacidad de docente en la escuela judicial de la función judicial, es decir, usted instruye, me imagino hay tantos problemas que tenemos que algún día volverlo a invitar y conversar sobre el asunto de los adolescentes y todo lo demás, pero aprovechando su presencia en la parte global, hablando sobre el tema que es ¿por qué los ecuatorianos no aplicamos verdaderamente el derecho? Usted me mencionaba antes sobre el tema de la cultura, pero también hablando desde el presidente de la República, su buró político, la Revolución Ciudadana, cuando hablan del doble discurso, y lo voy a decir así de esta manera, atreviéndome a hacerlo, por ejemplo, en el tema de la soberanía, cuando les convino, recibieron asesores extranjeros para redactar inclusive la Constitución,
Pero ahora que estamos redactando la ley de comunicación y se pide que venga una experta en comunicación, libertad de expresión, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dice que la soberanía impide que venga una persona extranjera a tutelarnos en la redacción de leyes. Entonces, rescatando el tema, doctor Jesse Monroy, el derecho ecuatoriano está como un poco a la deriva y no se le permite cumplir su papel. Le planteo, ¿por qué? ¿Por asuntos ideológicos o por falta de la cultura jurídica, como hemos conversado? Yo sigo insistiendo en que puede existir de pronto muy buenas leyes, redactadas con buena intención, pero cuando existe la cultura jurídica del incumplimiento, o como decían nuestros mayores, echa la ley, echa la trampa, le buscamos alguna forma de evadir el cumplimiento de la ley, las consecuencias son graves, son funestas. En el caso de la ley de comunicación, por ejemplo, mientras los puntos de vista de la señora Botero no sean imposiciones, la presencia de ella es bienvenida. Son es recomendaciones. Recomendaciones, sugerencias, opiniones que se puede hacer para enriquecer precisamente esta ley de comunicación necesaria y que debe ser revisada también para que esté libre de cualquier injerencia. No puede ser posible de que representantes de otras instituciones estén presentes allí regulando, controlando el papel de informar que tiene la prensa. Lo que sí hay que rescatar es que se debe exigir un alto grado de capacitación, de profesionalización. De los que redactan. Pero supuesto. Precisamente para eso se necesita a una experta que conoce todos estos casos a nivel mundial de otros países que ya vivieron estas experiencias. No importa que el gobierno sea de derecha, sea de izquierda, porque se está hablando de un derecho fundamental, un derecho a la expresión. No pedirle que ella redacte la ley, así como se pidió que alguien redacte a última hora la Constitución, sino que diga qué es adecuado para que las leyes, y esto es lo que queremos rescatar de esta conversación, doctor Monroy, luego no tengan problemas, vacíos, ambigüedades como las que hemos vivido ahora y estamos viviendo con el tema de la ley penal. Bueno, en el caso de la ley penal, muy rápidamente, esa ley funciona muy bien en el país del que fue trasplantada, me refiero a Estados Unidos. Pero nuestra cultura jurídica es otra, debemos de partir de nuestra idiosincrasia, reconocer nuestros errores, fortalecer nuestros aciertos y de allí tratar de que exista una ley de consenso. Yo me preguntaba, por ejemplo, cuál ha sido el aporte de los periodistas, de los comunicadores sociales en esa ley, o cuál es el aporte que les han dejado hacer. Porque ocurre, por ejemplo, que son otras las personas que hacen las leyes y el sector al que va dirigido a veces ni siquiera sabe qué es lo que se plantea. Es como, por ejemplo, yo como abogado le dijera a un arquitecto, oiga, este edificio está mal hecho, esa estructura no me gusta, los materiales que usted utiliza son de segunda calidad, sin haber estudiado ni siquiera un semestre de arquitectura. Es lo mismo aquí. Creo que son ustedes, los comunicadores sociales, los periodistas, los que deben tratar de que dentro de esa ley vaya también plasmada la experiencia de ustedes. ¿Qué es lo que ven ustedes como falencias, como aciertos, como virtudes, como errores? Normas que encuentren de pronto resultan obsoletas, otras que sería un gran acierto incluirlas en la legislación que ustedes tienen. Sí, pero dentro de esta primera conversación, recalcando, sí, creo que es necesaria la presencia de observadores internacionales, mucho más si tienen experiencia en esta clase de procesos. Sería un atentado a la soberanía cuando venga y nos diga, bueno, muy bien, hagan esto, hagan el tiene otro, que ¿no? ir. Pero si son sugerencias, recomendaciones, bienvenidas. Yo recuerdo el caso de la justicia, por ejemplo, al doctor Baltasar Garzón, personaje conocido mundialmente. Se lo invitó a que sea un veedor en el proceso de selección de nuevos jueces. Y nadie dijo que era un atentado a la soberanía del país. Sí, hay temas que en esta primera conversación, doctor Jesse Monroy, queremos dejarlas planteadas, ¿no? Porque usted, si usted igualmente nos permite invitarlo en el futuro, podemos ir desglosando algunas inquietudes. Inclusive acá me llega la inquietud de otro experto en materia legal para lograr una transición de derecho positivo, dice el doctor Gerardo Modesto Apolo,
La norma codificada a la casuística debería establecerse un tiempo de transición, de manera que no se vulneren derechos y se genere un bagaje de casuística que permita su implementación en el decurso del tiempo. Es decir, hay tantas experiencias que viven actualmente los abogados, digo, algunos de defensa, otros de acusación, ante los jueces, fiscales, policía judicial, todos estos actores que tienen que ver con la aplicación del derecho. Pero como que nos da la impresión, ¿no?, de que la ciudadanía va perdiendo poco a poco credibilidad en el sistema judicial, y de esto el presidente de la República tomó y hizo la consulta popular, y ahora le hemos entregado a 3 personas para elegir los jueces. Pero rescatando lo que hemos rescatado acá, primero hemos planteado el hecho de que hay poder ejecutivo ahora trabajando en el poder judicial porque el mismo pueblo se lo acepta para nombrar a los 3 jueces, a las 3 personas que van a nombrar a los jueces. Pero en toda esta situación que vivimos, en el rescate del papel del derecho, usted como catedrático de la Facultad de la Universidad de Ecotec y docente de la Escuela Judicial, de la Función Judicial, de alguna manera debería ya haber establecido, digo yo, la Escuela Judicial, un plan de trabajo para que esto del derecho realmente se lo retome, se lo fortalezca y se lo plantee. ¿Cuáles son las sugerencias que se le haría al gobierno o a la opinión pública en general para que el derecho comience a funcionar en el país? Bueno, quiero hacer una acotación. El artículo 190 del Código de la Democracia establece que esos resultados serán obligatorios o se los puede implementar cuando se triunfe con la mitad más 1 de los votos válidos. ¿Se refiere a la consulta? Sí, señor. Y ninguna pregunta supera el 50%. Sí, de allí de que se tendría que en base a esos resultados buscar soluciones consensuadas. No necesitamos dividirnos más, estamos demasiado fraccionados, necesitamos soluciones de consenso. La función judicial ha sido la cenicienta del presupuesto nacional, debería declarársela en estado de emergencia. Váyase usted a puntos apartados del país. Hay jueces que no tienen un ayudante judicial. Hay jueces que trabajan con máquinas del siglo pasado o con computadoras tan obsoletas que siempre andan pidiendo técnicos para repararlas. No tienen mayor mobiliario, no tienen ni siquiera un aire acondicionado. Entonces, lo primero es dotar de presupuesto suficiente a la función judicial, mejorar los sueldos. Hay pendiente una homologación salarial que el Ministerio de Finanzas no la ha querido ejecutar. Habrá que ver las razones por las cuales no ha querido ejecutarla. Hay que modernizar la administración de justicia. Hablamos de oralidad y todavía no tenemos los elementos necesarios para implementar esa salas oralidad públicas donde se pueda establecer por la propuesta a favor y en contra del reo, etcétera. Así es. Hay programas especiales de computación, yo no soy experto en eso, pero por ejemplo, mientras usted va hablando, la máquina va escribiendo lo que usted dice. No contamos con eso. El personal de la función judicial es capacitado constantemente por la Escuela Judicial. El año pasado se hicieron más de 80 o 100 capacitaciones. El gran error de la función judicial, creo yo, ha sido no dar a conocer o a publicitar esta capacitación que hace. Muchos jueces, muchos funcionarios por su propia cuenta se capacitan en posgrados, en maestrías. Debería existir un incentivo por parte de la función judicial a aquellos jueces o funcionarios que tienen los mejores puntajes en evaluación. Bueno, usted sacó el mejor puntaje o está entre los mejores, vamos a apoyarlo. Usted tiene una beca para que haga un posgrado de especialidad en su materia, como se lo hace en otros países. Aparte de eso, debe existir una evaluación sincera, apartada de todo cálculo político o partidista, porque la función judicial necesita verdaderos técnicos como operadores de justicia, apartados de cualquier situación política o partidista que se encuentre. De allí de que yo creo que la función judicial se va a renovar en la medida en que se capacite a sus funcionarios y en la medida en que tenga una cercanía con el pueblo. Veamos el caso colombiano, por ejemplo. En Colombia, la Administración de Justicia tiene un alto nivel de aceptación. ¿Pero por qué? Porque trabajaron en soluciones conjuntas todas las personas involucradas en lo que es administrar justicia.
fiscalía, policía, administradores de justicia, periodistas. ¿Cree usted que Perú también está en el mismo plano? Si se hacen los esfuerzos conjuntos, sí, pero rescato el proceso colombiano porque es un proceso que ha tenido sus resultados. La diferencia con Ecuador. Nos falta más compromiso a nosotros. Más compromiso. Usted dijo algo, necesitamos yo diría el principio estadistas. Latina, res non verba, hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Así es, vayamos a los hechos. No nos quedemos en el simple discurso, en la simple proposición de medidas, vayamos a la concreción de las mismas. Yo hablaba de una evaluación sincera. Que sean los decanos de las facultades de jurisprudencia de del país los que evalúen a los jueces. No nos vayamos a una universidad extranjera, no nos vayamos a un grupo de expertos, porque ese grupo de expertos de pronto resulta un grupo de amigos que también tiene enemigos y a esos enemigos no los va a dejar entrar. Le pongo el caso de muchos jueces que han sido suspendidos por cuestiones injustas, por cuestiones de estricto derecho, no por cuestiones disciplinarias. Ellos se han jugado su puesto, se han jugado su carrera. Hay otros que obviamente deben irse, por ejemplo aquellos que no justifiquen el incremento de su patrimonio. Hay casos de jueces que tienen carros lujosos que valen más de 70,000, 80,000 dólares. Y con ingresos oficiales que no llegan a esas alturas. Que no llegan a los 3,000 dólares con descuento. Doctor Jesse Monroy, yo creo que nuestros amigos oyentes están conscientes de que hoy en esta conversación hemos planteado, como núcleo podríamos tomar esta conversación, hemos planteado algunos temas que ya los hemos discutido en algunas otras ocasiones con otros expertos y que aún están pendientes de solución, y con usted vamos a conversar en el futuro en otros detalles. Hay opiniones de nuestros amigos oyentes. Yo le voy a leer algo así, son 3 que me han llegado en este momento. Dice: la soberanía le impide tutelar a la ley de comunicación, sin embargo, la soberanía le permite entregar la competencia del puerto de Guayaquil a una sola empresa extranjera, opina un amigo oyente. Otro dice: hay casos en que se juegan millones, los abogados cobran carísimo porque los jueces no deben recibir su tajada, pregunta, es decir, siempre hay una inquietud. Y finalmente, dice otro amigo oyente: ahora todos los funcionarios de control, como el fiscal de la nación, el contralor, el defensor del pueblo, el consejo de la judicatura, los asambleístas que salieron del gobierno, ya ven lo mal que se está manejando este país. ¿Será porque ahora ya no son necesarios para el presidente? Sí, antes hasta le hacían upas, dice, y en las cadenas hasta pucheros hacían, en fin. Y hoy son más puros que los santos, no el pueblo ya los conoce. Todo esto nos lleva a concluir por ahora, doctor Jesse Monroy, de esa gran inquietud de la ciudadanía, de ese deseo y necesidad urgente de que el derecho realmente, como dijo el expresidente difunto Jaime Roldós Aguilera, que la justicia se inaugure en el Ecuador. Quienes hemos revisado la historia ecuatoriana con 21, 22 constituciones, en que se dicta una constitución de un grupo político contra otro y luego el otro gana el poder, ya sea por golpe de Estado, y cambia la constitución en contra del otro grupo. Todo esto es lo que debemos cambiar. Me imagino usted como docente en algún momento tomará nota de estas experiencias. ¿Qué mensaje podemos dejarle el día de hoy, doctor Jesse Monroy, a nuestros amigos oyentes, sobre esta esperanza, esta necesidad del pueblo ecuatoriano de que la justicia se inaugure realmente en el Ecuador? Siempre va a ser un tema polémico, difícil. Desde que tengo uso de razón he escuchado cuestionamientos a la justicia. En la época de Jaime Roldós, en la época de Febres Cordero, cuando se rodeó con tanques la antigua Corte Suprema de Justicia, en la época de Borja, en la época de Bucarán, en la época de Lucio Gutiérrez, cuando se nombró a la famosa Pichicorte. Todos los tiempos han existido cuestionamientos, pero porque a la justicia se la ha visto como un botín político a repartirse. El momento en que la justicia sea realmente independiente, en el momento en que los jueces no sean presionados con llamadas, con amenazas, en el momento en que se respete su independencia, empezaremos a dar el primer paso. El otro paso, cambiar la cultura jurídica que tenemos los ecuatorianos. ¿Cuántas ocasiones nos encontramos con los abogados que dicen: oiga, para que su caso marche y llegue a una buena conclusión,
El juez pide tanto, el secretario pide tanto, el boletero pide tanto. Y en ocasiones puede que sea verdad que hay jueces que piden, pero no todos los casos. Existe esa propia cultura, desde el propio litigante, desde el propio interesado. Oiga, yo quiero tener resultados, pero ¿cuánto hay que darle al juez? El momento en que cambiemos esa cultura jurídica, nos acostumbraremos también a litigar en estricto derecho. El momento también en que los jueces fundamenten sus fallos, los argumenten, hagan ejercicios de ponderación, también habrá garantía. Porque a mayor fundamentación, a mayor argumentación de nuestros jueces, mayor será la confianza que tengan esos fallos. Fallos que tendrían que ser publicados para que la ciudadanía tenga acceso y no le quede la duda de que ese juez de pronto se equivocó de buena fe en ese fallo. Pero ese fallo fue producto de todo un trabajo, de toda una investigación. No basta con decir, por ejemplo, de conformidad con el artículo tal por no existir mérito procesal, o la famosa frase, porque no ha variado las circunstancias procesales, se niega lo solicitado. Tiene que decirse la razón, tiene que decirse el por qué. Ver, por ejemplo, reglas de ponderación, ver reglas de proporcionalidad de la medida, de necesidad de implementar una determinada resolución. Por otro lado, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad de educar a la ciudadanía. No caigamos en el sensacionalismo de informar noticias judiciales como de crónica roja. Necesitamos educarnos al respecto. Y elevar justamente el nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento. Yo hablo de la necesidad de que en las escuelas de periodismo o en las facultades de comunicación social exista una cátedra permanente de periodismo jurídico, donde los futuros comunicadores sociales también, aparte de estudiar, de comprender la Constitución, estudian lo que hacen los jueces, las facultades que tienen, sean coercitivas, correctivas, las garantías jurisdiccionales que tienen los ciudadanos. Sería importante para cambiar o empezar a cambiar esta situación. La final, que exista respeto entre las funciones del Estado. Necesitamos vivir en un ambiente democrático, no necesitamos más confrontaciones. La confrontación desgasta, nos divide, y que en el proceso de selección se queden los mejores jueces. Necesitamos un ejemplo un poco ambiguo, así como en la selección de fútbol, que ha ido de empate en empate, nosotros hemos ido de pérdida en pérdida en la administración de justicia. Que los jueces experimentados, pero que tengan calidad, que pasen una evaluación imparcial, se queden para guiar a los nuevos jueces que ingresen. Eso sería una garantía. Doctor Jesse Monroy, le agradezco haber estado con nosotros. Usted nos ha planteado algunas inquietudes que quedan allí para el análisis de nuestros amigos oyentes, expertos en justicia y no expertos en justicia, docente de la Escuela Judicial. Antes de concluir, hacer un pequeño resumen de esta conversación con el doctor Monroy, porque habíamos tomado el ejemplo de la elección del fiscal, en donde no se respeta, pues, la independencia de las funciones del Estado, en donde no se respeta ni siquiera el reglamento. Se dice que el reglamento tiene errores, y como era la primera vez que se aplicaba, se la va a corregir. La injerencia política en este organismo. Dice un amigo oyente, y por el mismo camino del fiscal, el contralor, el defensor del pueblo, va rodando a Rolando Panchana, Paco Velasco, Pedro de la Cruz y muchos de los que aspiran a seguir en la política. Espero que el pueblo los tenga presente y los medios de comunicación no olviden de las acciones de ellos. Cuando trate de volver donde hoy los ataca como desahogando un resentimiento, se refiere a Rolando Panchana, un resentimiento para con clase laboral, con su clase laboral. Yo no me olvido, dice el señor Edgar Flores. Finalmente, con el doctor Jesse Monroy hemos tratado la necesidad de la independencia de la función judicial, la cultura jurídica que debe ser elevada, la responsabilidad de los jueces que argumenten sus decisiones y finalmente los medios de comunicación, grave responsabilidad de seguir elevando el debate. Doctor Jesse Monroy, espero comprometerlo usted como docente de jueces, profesor de jueces y de empleados judiciales, que regrese a nuestros estudios para seguir tratando este tema. Le agradezco mucho, muy amable. Lo dejo con su despedida. Gracias, muy buenos días.
Y esperemos que la justicia sea una garantía para que a los ciudadanos no se les conculque sus derechos, para que todos podamos sentirnos seguros, pero que la democracia que tenemos madure, sea sensata, sea responsable, pues la fortaleza del carácter no se puede medir por la violencia física o verbal, por la intolerancia, por la intromisión, sino por el respeto, la serenidad con la que enfrentamos nuestros actos diarios. Muchas gracias. Vamos al corte comercial.